Bienvenidos, bienvenidos, sean bienvenidos. Sé que esto es una sorpresa. Venimos a ustedes desde un lugar muy especial. Sé que hay muchas restricciones que nos impiden encontrarnos físicamente, pero gracias a Dios que no pueden impedir que nos encontremos en el Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, los acompaño en el Espíritu. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer algo diferente hoy. Voy a explicar el por qué esto es especial. Hace algún tiempo, soñé que estábamos aquí en la montaña y estábamos desplazando ciertas cosas y tomando dominio sobre ciertas cosas. Y sentí que era importante que este domingo viniéramos a ti desde este lugar especial. Las ubicaciones son muy importantes en los ámbitos espirituales. Recuerdo que mi padre me dijo, las ubicaciones son importantes y no dejes que alguien te diga diferente. Y aunque te digan que no son importantes, ellos te lo dicen desde un lugar, sea un lugar en línea o en persona. Ellos te lo dicen desde alguna plataforma para decir que las plataformas no importan. Más estudiamos en las Escrituras, descubrimos que cómo Dios ungía un lugar. Él designaba que su nombre estuviera en cierto lugar. Y espero de que tengas un lugar aún en tu casa que está apartado y consagrado. Para mí, este lugar fue un lugar que durante un tiempo muy crucial en mi vida, en un momento crítico, el Señor me llamó a orar y este lugar se convirtió en un lugar de muchos encuentros. Este lugar se convirtió en un lugar donde entendí cosas de Dios que antes no entendía. Este lugar se convirtió en un lugar donde fui reintroducido al Dios de mi niñez. Este lugar trajo tanta luz y dirección de cómo debo proceder en muchas áreas. Así que me parece muy crítico y muy especial que yo venga a ustedes desde este lugar de victoria. Pueblo de Dios, cuando Abraham dio su diezmo a Melquisedec, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Leví, quien nació 4 generaciones después, dio los diezmos a Melquisedec a través de ese momento cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Es una escritura muy especial. Nos explica la dinámica espiritual de cómo hubo un padre que tuvo un encuentro sobrenatural. Sabemos que Melquisedec no tuvo madre ni padre, y él tuvo una experiencia sobrenatural y obtuvo una revelación en su espíritu. Nadie se lo dijo, no fue la ley. Por cierto, fue antes del Antiguo Testamento, porque la ley vino a Moisés. Antes que la ley existiera, Abraham tuvo la revelación de dar sus diezmos a Melquisedec. Y durante ese momento, la Biblia dice que Leví participó en esa revelación. 4 generaciones después, Leví participó de ese encuentro. Él participó en ese momento de la revelación de su padre. Ahora, ¿será que esto quiere decir que todos sus hermanos también participaron de igual manera? Eso está por verse. El estilo de vida del levita era diferente al de sus hermanos, porque sus hermanos no son mencionados. 4 generaciones después de Abraham, alguien vivió
un estilo de vida igual al de su antepasado que nunca conoció. Y de alguna manera, él obtuvo acceso a la revelación y el encuentro y acceso a la herencia que su padre le heredó en ese momento de encuentro. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eso fue increíble. Es tan profundo. Quiere decir que cuando vengo a ustedes de este lugar inspirado por el Espíritu, yo les puedo garantizar que cuando yo tuve esos encuentros con el Señor desde este lugar, ustedes también tuvieron esos encuentros, ya sea que se hayan dado cuenta o no. Quizás muchos años después conocieron nuestro ministerio sin darse cuenta de que años atrás recibiste avances aún antes de llegar. He tenido tantas experiencias con Dios. Ni siquiera sé si alguna vez hablaré de ellos. Dimensiones que no sabía que existían me fueron reveladas en este lugar. Gracia y misericordia me fue revelada en este lugar de una manera que nunca había experimentado. Así que quiero que sepan que no necesitan venir a este lugar. Este lugar viene a ti ahora. Pueblo de Dios, hemos tenido un hermoso viaje. El Señor nos ha enseñado muchas cosas. Hoy seré breve. Seguimos con el tema de estar arraigados y sé que han disfrutado lo que Dios nos ha estado hablando acerca de Adán y de cómo él se redució de la gloria y miró fuera de la gloria. Y hablamos acerca de su traslación. Probablemente vamos a profundizar en las próximas semanas, pero hoy día quiero sentar las bases de lo que está por venir. Y esto nos llevará de regreso a los dos discípulos al camino de Emaús. Venían desde Jerusalén y la Biblia dice que ellos estaban razonando, hablando de las cosas que habían ocurrido. Y la Biblia dice que nuestro Señor y Salvador Jesús fue atraído a ellos y comenzó a caminar cerca de ellos. Hoy día les quiero hablar sobre la cercanía de nuestro Señor. ¿Cómo podemos atraer la cercanía de nuestro Señor? Después de la resurrección, sabemos de que ciertas cosas ocurrieron en la tumba. Ciertos discípulos que no quisieron quedarse en la casa rendidos y fueron buscando el cuerpo de Cristo. Y entre ellos también habían mujeres. Y la Biblia dice de que María fue la primera que llegó. Buscó a Jesús, no lo encontró y comenzó a llorar. María después regresó y les dijo a los discípulos que Jesús no está. No lo encontró en la tumba. Pedro y Juan, algo muy interesante, fueron los únicos dos que decidieron salir para buscarlo, porque los demás tenían miedo, temían de lo que los romanos le pudieran hacer. Estaban escondidos, pero los dos fueron a buscarlo. Y la Biblia dice de que Pedro y Juan, Pedro llegó primeramente. Esos son detalles muy importantes. Muchas personas comienzan con pasión, pero no pueden mantener esa pasión por ciertas razones. Y finalmente buscaron a Jesús y no lo encontraron. Y dejaron esta tumba. Y la Biblia dice que María se quedó. Aquí vemos algo interesante.
María vino, buscó a Jesús, no lo encontró, regresó, invitó a Pedro y Juan. Los dos venían juntos, pero notemos de que María no se quedó en casa. Eso quiere decir de que no solo vino para comunicarles el hecho de que Jesús había desaparecido, no se iba a quedar y entrar de nuevo en depresión y quedarse en la casa con temor. Ella regresó con los dos hombres y continuó su búsqueda por su maestro. Los dos no podían encontrar a Jesús y estaban listos para regresar, pero María no se rindió, porque ella no estaba a punto de rendirse, aunque ya había confirmado, aún con Pedro y Juan, de que sí, Jesús no estaba allí. Y según ellos, se lo llevaron porque todavía no sabían que había resucitado, pero María permaneció ahí llorando. Es tan maravilloso. Fue en ese momento, dice la Biblia, que Jesús se le apareció. Es muy importante de que entendamos este detalle. La pregunta es, ¿no fue que Jesús estaba ahí la primera vez que María llegó? Absolutamente, Él estaba ahí, pero no había necesidad para que Él se manifestara en ese momento. No había suficiente demanda para que Él se manifestara. Cuando ella fue y trajo los dos discípulos, uno fue el que Jesús amó. Aún en ese momento Jesús no se manifestó porque no había demanda por su manifestación. Cuando los dos discípulos estaban ahí, ¿será que Jesús no estaba ahí? Sí, pero aún así Él no se manifestó porque no hubo una demanda, no había ese hambre, no había esa desesperación, no hubo ese sacrificio. Y vinieron, buscaron, observaron y se fueron. Pero después, María permaneció allí, y no solo permaneció allí, pero comenzó a llorar y llorar y llorar. Ella no quería dejar ese lugar. Yo puedo imaginar un momento cuando Pedro y Juan le dijeron, vámonos de regreso, no es seguro que te quedes aquí, pero ella no quiso irse con ellos. Quizás le dijeron, es peligroso que te encuentren aquí porque si los soldados romanos vienen, tu vida puede estar en peligro. No es el mejor momento para que nosotros los cristianos estemos aquí. Pero María ella rehusó el ser intimidada. Ella no quiso dejar ese local, ese lugar. Después de que Pedro y Juan se fueron, el Señor Jesús se manifestó a María. La parte importante que yo quiero que entiendan es que el Señor Jesús no se manifestó cuando Pedro y Juan estaban ahí, pero hay algo del Señor que cuando el Señor Jesús observa cómo Él pesa y valora el nivel de sacrificio de cada individuo, la presencia de Dios es disponible para todos. Sí, era disponible para Pedro y Juan en ese momento, pero el nivel en el cual una persona tuvo acceso a la presencia de Dios fue distinto a lo que los otros tenían acceso. Sí, todos tienen acceso al Señor Jesús, pero la cantidad, la manera que Él se manifiesta a nosotros es diferente. Todos tenemos acceso al trono de Dios. Pero ¿cuánto de ese lugar celestial es manifestado en nuestras casas, en nuestras vidas? Y eso hace la diferencia. Y es la búsqueda de un verdadero amante de Jesús. Una persona que ama a Jesús no es una persona que brinca en el nombre de Jesús y poniendo en Facebook y Instagram cosas de Jesús y hablando de Él todo el tiempo, pero un amante de Jesús es alguien que no solo ama a Jesús, pero alguien que no va a dejar ese local
hasta que puedes atraer a Jesús de ese lugar secreto y puedes decir: Señor, no solo soy un amante de Jesús por nombre, pero soy un amante de Jesús porque yo me niego a dejar este local hasta que su manifestación sea revelada a mí. Aún hoy día, hijos de Dios, el Señor Jesús está esperando manifestarse a alguien que puede entender de que hay personas que amas, que no han pagado un precio para acceder a eso que tú amas, porque el nivel que tú lo deseas no es el mismo nivel que ellos desean a Jesús. Les quiero repetir eso una vez más. Ellos aman a Jesús también, pero el nivel en el cual llega tu desesperación, el nivel en el cual tú estás dispuesto a morir, el nivel del sacrificio no es igual. El Señor Jesús tiene que esperar para que aquellos te dejen, para que Él pueda permitir que su presencia sea manifestada a ti. Quiero que miren observen las cosas que los rodean. Hay cosas o personas o vecinos que no permiten de que nosotros tengamos acceso a la cosa que nosotros queremos acceder. El Señor Jesús le aparece a María y le dice: no me toques porque no he ido a mi Padre. Otra versión dice: suéltame porque aún no he subido al Padre. Es poderoso. Hay dos entendimientos teológicos a esta escritura. Algunas personas dicen no me toques o suéltame porque no he subido a mi Padre. Y después Él dice: ve y dile a tus hermanos, diles que subo a mi Padre. En otras palabras, esperen porque voy a ir al Padre. Es muy claro de que no fue el plan original de Jesús el estar ahí, pero hubo una mujer que se negó a irse y ella se aferró a ese local y el Señor se tuvo que manifestar a ella. La Biblia nos habla de una mujer llamada Ana. Ana fue una mujer muy apreciada por su esposo. Ella no tenía ninguna necesidad. Ella tenía toda la atención. Fue mimada. Pero Dios permitió de que un enemigo viniera y continuamente se burlaba de ella porque ella era estéril. Quiero que noten que cuando hay alguien que se van a burlar de ti por alguna necesidad, una falta que tengas en tu vida, es que Dios te está preparando para obtener un favor que antes no estabas preparado para recibir. Pero tiene que haber cierto nivel de rechazo de parte del hombre que te prepara para recibir esa atención distinta, fuera de lo normal, ese acceso a la presencia de Dios. Y es un tema a través de la Biblia. Yo no quiero tratar de formar una teología de la vida de una mujer, pero vemos lo mismo en la vida de David. Fue rechazado por sus hermanos y fue preparado para el trono. De hecho, el ministerio profético, si vemos a los profetas, ellos eran hombres muy solos, muy malentendidos. Entonces, si estás preparando a tus hijos para ser profetas, tienes que comenzar a prepararlos para el estilo de vida del profeta. Quiere decir de que no pueden ser personas que tienen miles de amigos alrededor de ellos, pero si los observas, algo de ellos son solos, no tienen muchos amigos, no están en esos clubes populares, no están en todas fiestas. Ellos se encuentran muy mal entendidos, se encuentran solos, se encuentran en un camino donde no hay muchos que están dispuestos para participar.
El camino verdaderamente es angosto, pero es una preparación para el llamado. Porque hay pocas personas en tu vida que están dispuestos a pagar el mismo precio de sacrificio para morir la clase de vida que se requiere para ir a esos lugares en Dios. Son pocas las personas. Y eso es lo que hace ese viaje, que no haya muchas personas. Aquí estaba Ana. Entra al templo. Un año tras año, ella volvía y oraba y oraba y oraba. En un momento, ella comenzó a luchar hasta el punto que el sacerdote pensaba que estaba borracha, y en ese momento que el sacerdote fue atraído a ella, le dijo: vete a tu casa. El próximo año, en este tiempo, tendrás un hijo. Y recordemos que el sacerdote no era un profeta, pero él estaba en un lugar donde la presencia de Dios estaba. Él estaba parado en un lugar donde la presencia de Dios estaba. El sacerdote ahora pudo acceder a esa gracia y liberar una bendición como el oficio de un sacerdote en el lugar de la presencia de Dios. Él habló una palabra sobre su vida y le dijo: en este tiempo, el próximo año. Él no estaba profetizando, no dijo: yo he escudriñado la mente de Dios y el Señor dice esto. No, él entendía dónde él estaba. Él entendía lo que él tenía sobre él. Él entendía la unción que estaba sobre él, y él habló. Y eso comenzó a dar fruto en la vida de Ana. Pero el momento que ella obtuvo esa bendición fue el momento que ella se negó a dejar ese lugar y comenzó a llorar hasta el momento que se miraba como loca, pero eso atrayó la atención de Dios. El encontrar el lugar de sacrificio. Tienes que observar y ver: hay alguien alrededor de mí que no puede participar en el nivel de sacrificio que yo estoy dando. Porque recordemos de que el levita pudo acceder a la gracia de su tatarabuelo porque él estaba participando en ese mismo nivel de sacrificio 4 generaciones después. Aquí vemos a Pedro y Juan. No estaban dispuestos a pagar el mismo precio de persistir y quedarse ahí. No todo el tiempo que las personas te rodean quiere decir de que ellos pueden pagar el mismo nivel de precio que tú pagas para poder llegar a donde tienes que ir. Pero lo mínimo que ellos pueden hacer es honrar los sacrificios de que tú has pagado. Y ese honor ahora abre la puerta para que ellos también puedan viajar e ir a ese lugar donde tú irás. Pero imagínate de que pagas un precio y Dios te honra a ti y Él te dice: yo veo tu oración y tus sacrificios, veo tu persistencia. Pero después hay alguien en tu casa o en tus amistades, en tu círculo de amistad, que se burla de tu sacrificio, que se burla de tu persistencia y que se ríe de lo loco que él te ves. Ese individuo nunca podrá participar de la bendición que tú has sido preparado para recibir del Señor. En algunas casas son las esposas que oran mucho y en otras casas son los esposos que oran mucho. Lo mínimo que tu esposo puede hacer para participar de la bendición de ese esposo o esposa que ora es honrar la gracia de persistencia. Esa gracia que está sobre ellos, que los ha causado que ellos permanezcan de rodillas por ti. Y al honrar eso, vas a tener acceso a la gracia que está sobre su vida. Esta semana quiero que piensen y mediten y le den gracias a Dios y que levanten una gratitud. Que digan: Dios, te quiero dar gracias porque hay victorias que quizás no he visto ahora, pero yo sé que yo ya he participado de ellos.
sin saberlo o no, todavía está disponible a mí. Y yo voy a orar por ti desde este lugar para que la mano poderosa de Dios sea revelada a ti en la próxima temporada. Va a ser muy especial la próxima temporada cuando el Señor quiere abrir nuevos niveles a ti. Quiero que sepas que el enemigo vendrá fuerte. Él vendrá para luchar contra ti. Él vendrá para desanimarte. De hecho, a veces no podemos celebrar nuestras victorias porque las batallas del pasado nos tienen tan adoloridos y nos han dejado cicatrices que todavía nos molestan. Sí, has atravesado esos ríos y esas aguas profundas y estás con vida y estás bien y todavía estás pensando de ese argumento que tuviste en el pasado, de esa palabra que fue hablada en un momento de debilidad. Y Dios te ha salvado, te ha rescatado de un demonio enorme que fue enviado para destruir tu familia. Pero no eres capaz de celebrar tu victoria porque todavía estás pensando en los errores del pasado, pensando en cómo pudo él hacer esto, cómo pudo hacer eso, y nunca puedes celebrar la victoria. Y lentamente te ves retrocediendo a esa mentira que causó todos los problemas en primer lugar. En vez de tomar tiempo para darle gracias a Dios en la victoria que has tenido en la batalla, estás a punto de perder la guerra. Hijo de Dios, quiero que tengas en mente todas las victorias que Dios te ha dado a ti y a tu casa. En vez de enfocarte en toda la negatividad que te rodea, quiero que le des gracias a Dios por las victorias que Él te ha dado. Porque esa es otra trampa del enemigo. Él quiere que te enfoques en los derrotes y en las cicatrices del pasado y que no celebres las victorias pequeñas que Dios te ha dado. Hoy día, quiero que tú y tu casa pongan a pensarse qué victorias puedo darle gracias a Dios y puedo celebrar. Yo voy a estar arraigado en ese lugar donde yo soy lleno de gratitud, donde yo siembro en las semillas de gratitud y yo me quedo y entro en victorias mayores. Quiero concluir con esto. Muchas veces, espiritualmente es muy difícil el poder medir tu crecimiento espiritual. Yo recuerdo ver a mi hijo Moisés. Fue una maravilla en mis manos. De hecho, yo por accidente tuve que ayudar con su parto. Pero yo no puedo recordar cuándo él creció a esa estatura. Yo he estado con él todos los días y no me acuerdo ver cuándo creció. Pero a veces vienen personas a la casa y ellos me dicen, hey, él ha crecido. Y yo me pregunto, ¿cuándo pasó eso? Creció enfrente de mis ojos y yo ni siquiera me di cuenta. Nunca vi el crecimiento. Algunos de ustedes han crecido tantos en los últimos años, pero quizás no sienten que han crecido. Pero si observan, de hecho, si puedes hablar con algunas personas que no son tan cercanos a ti, ellos podrán testificar de que tú no eres la misma persona. Entonces, ¿por qué será de que te enfrentas a los mismos problemas? ¿Por qué será de que te enfrentas las mismas irritaciones y el mismo dolor y los mismos problemas? Porque hay algo que tiene que ocurrir por dentro y eso se llama el renovamiento de tu mente. Has crecido en la estatura espiritual, pero al mismo tiempo tu mente tiene que ser renovada para saber de que has crecido. Ahora, si tu crecimiento en estatura espiritual ha sido grande, entonces tu postura tiene que matchar, tiene que ser parejo a ese crecimiento. Dios te ha traído de ese pastor de ovejas y has crecido a un hombre y Él te ha puesto en un trono. Has crecido en estatura. Entonces tu postura tiene que ser parejo. Ya no puedes jugar como el niño que eras antes. Ya no puedes quejarte como un niño que hacía antes. La ofensa que te molestaba en el pasado ya hoy día no te puede molestar.
tu estatura y tu postura, la postura de tu corazón, tienen que ser paralelos. Y cuando eso no ocurre, ahí es cuando esa serpiente engañosa viene a tomar ventaja. Él ve de que no has renovado tu mente y después él es capaz de derrotarte en tu mente. Espiritualmente quizás estás en un lugar elevado, pero nunca vas a llegar a ese lugar en tu mente. Quiere decir de que ahora tu fe es una limitación, porque para tener fe requieres tener una mente renovada. Y todos los dones son ligados a la fe. Pero si en tu mente estás derrotada, si en tu mente no has sido trasladado, si en tu mente estás bajo, si en tu mente todavía actúas como un niño, entonces nunca podrás funcionar en la grandeza, en la elevación que el Espíritu ha bendecido tu vida y los de tu casa. Hoy día, permítanme orar por ustedes desde este lugar. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y si no fuera por el Señor de nuestro lado, no estuviéramos aquí. Queremos ir al Señor. Tú y tu casa y cualquier persona que Dios ha enviado a este ministerio, eres parte de esta victoria sin darte cuenta. Algunas personas lo realizan rápido. Otras personas toman tiempo para llegar a esa realización. Ese es otro misterio en sí, pero ese es para otro día. Pero están aquí hoy día y celebramos lo que Dios está haciendo y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Yo les puedo decir de que la madurez, no sé si debería de darles esto, pero yo creo que les va a gustar. Comenzando por ayer, hemos pasado a un nuevo capítulo en el ámbito espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra postura no cambia. Entonces nunca podemos disfrutar de la estatura que Dios nos ha elevado juntos. Pero lo verán, lo van a ver. Los próximos 3 o 4 semanas, muchas cosas van a llegar al lugar. Muchos testimonios, casas están siendo dadas a las personas nuevas. Propiedades, bendiciones de propiedades están viniendo sobre las personas en el nombre de Jesús. Yo declaro bendiciones y vengo en contra de todo demonio, toda serpiente antigua que ha estado luchando para destruirte a ti y a tu casa. Yo desde este local, desde este lugar de victoria, desde este lugar de encuentro, desde este lugar, con gratitud y honor, nos conectamos a ti. En el nombre de Jesús, que esa victoria sea tuya. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que el enemigo está planeando hacer en tu vida, con solo el hecho de que te sincronizas, yo declaro esto sobre ti, que el enemigo no tendrá victoria y el Señor Jesús tendrá victoria total en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Esta semana, quiero que seas como María, arraigada, negándose a irse, porque quiero más que solo la presencia de Dios, pero quiero la manifestación de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo oro para que esta semana los ríos de Dios fluyan en sus vidas de una manera sin precedentes. Padre, yo te doy gracias por este lugar. Oren conmigo, donde quiera que están. Abran sus bocas y comiencen a orar en el Espíritu. Que el Espíritu te lleve, que la atmósfera en tu casa cambie. Yo sé que sentado en casa, mirando esto desde un video, que muchas veces nosotros permitimos la tibieza que entre a nosotros, pero yo quiero que obtengan la gracia que está siendo liberada de este lugar. Abran sus bocas, construyan un altar, clamen como nunca lo han hecho antes y permitan de que el Señor los oiga, que la atención de Dios te encuentre. Oren conmigo. Padre, yo oro para que este año tus hijos sean arraigados como nunca antes en cada área que el enemigo los ha
disparcido en cualquier área donde ellos tienen inseguridad, que este año ellos sean establecidos, que este año sus raíces profundicen, que este año, Padre, que los ángeles sean enviados para tus hijos ahora. Yo creo en el ministerio de los ángeles. Señor, ahora yo envío ángeles donde quiera que ellos están. Yo envío ángeles de Dios a sus hogares. Ángeles de Dios, aten toda actividad demoníaca que ha estado destruyendo los propósitos de Dios en sus casas ahora, en el nombre de Jesús. Que haya luz en su casa, que el fuego de Dios sea liberado en sus casas. Padre, de que ellos se conviertan en amantes de Jesús de una manera distinta. Y te damos gracias por esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Estoy tan gozoso de que pudieran acompañarme en este episodio hermoso. Yo sé que hay mucha grandeza que ha sido liberada a ti a través de este video. Manténganse en oración y conectados con el Señor durante esta semana. Lo mejor está por venir. Bendiciones.